que estudiaron en Francia con la Asociación France Alumni, junto con lo que es Generación Bicentenario. La verdad es que ha sido, al menos para mí, ha sido muy enriquecedor, ha sido muy interesante. Hemos pasado de conocer sobre lo que son los viajeros franceses que tuvieron mucha repercusión aquí en Bolivia, pasamos luego a hablar de genética compleja y hoy día vamos a hablar sobre lo que es historietas, el octavo arte. Noveno, disculpen mi ignorancia, y exactamente por eso venimos a estos eventos, para aprender un poco más. Hemos tocado diferentes temáticas y las vamos a seguir tocando, tenemos todavía 3 sesiones más, pero ya tenemos el gusto de adentrarnos a otro tipo de literatura, ¿no? Una literatura de lo que normalmente no se habla mucho sobre los clásicos, clubes de lectura, pero esta es una nueva forma de arte que cada vez está ganando mayor repercusión y en grandes obras ha tenido importante impacto. Por ejemplo, yo me acuerdo de V de Venganza, por ejemplo, o este cómic que hablaba a través de los ratones de la historia de la Segunda Guerra Mundial. Hoy día, de la mano de Cecilia, vamos a conversar sobre este tema. Bueno, como ya los que han estado en anteriores ediciones saben mi mala memoria, así que voy a sacar mi chanchullo para presentar a nuestra invitada. María Cecilia Merides Treviño es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Católica Boliviana San Pablo, sede Cochabamba, y realizó su maestría en Desarrollo de Proyectos en Turismo Cultural en la Universidad de Bretaña Occidental en Brest, Francia. Fue coordinadora cultural de la Alianza Francesa de Cochabamba durante casi una década. Desde hace 4 años es mediadora del Club de Lectura de la Alianza Francesa aquí en La Paz, igual que los invitamos si tienen la oportunidad de participar. Y el año pasado fue la animadora del grupo de lectores que participaron en la primera versión del Schwab Concours de los Andes, representando a la Alianza Francesa. Durante sus estudios de maestría realizó su práctica profesional como mediadora de la exposición Metal Grand 1975-1997 y la bande dessinée Ex Revolution, el 15 de diciembre de 2013 al 11 de mayo de 2014, organizada por el Fonds Hélène Edouard Leclerc por la Culture en la localidad de Landerneau. Ella va a ser nuestra facilitadora y hoy día hablaremos sobre lo que son la oportunidad de conocer brevemente los trabajos artísticos desarrollados en 3 historietas llamadas Las Aventuras de Adèle Blanc, Les Transpercénégeux y Le Pervier. Y bueno, seguramente de la mano con esta conocedora vamos a poder aprender mucho más sobre lo que es el noveno arte, las historietas, especialmente la influencia francesa en lo que es esta nueva forma de literatura. Y más Cecilia, te cedemos la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Un aplauso, por favor. Bien, muchas gracias por esta oportunidad para compartir un poco con ustedes cómo él ha presentado la semblanza. Este interés nace más de una experiencia muy personal. Como él ha explicado, efectivamente, como parte de la maestría había que realizar una práctica profesional. Envié mis papeles a diferentes lugares. Yo tuve una respuesta positiva en el me convenía porque yo no tenía auto y muchos sitios a los que no se podía postular eran por grandes mansiones, castillos, en toda esa zona había que llegar en auto. No había condición de transporte y más bien la Landerneau me quedaba a 10 minutos de tren. Entonces fue para mí un alivio enorme obtener la aceptación, tengo que reconocer, es una de las grandes alegrías de entrar con la maestría. Entonces he estado ese tiempo apoyando como mediadora con el otro equipo que estaba también ahí contratado en este espacio, que es un gran salón de exposiciones. De hecho, ahora están alistando una exposición que van a hacer sobre Andy Warhol. Entonces, tiene un movimiento muy importante en lo que se refiere especialmente al arte contemporáneo. Entonces, cuando a mí me tomaron en cuenta, era justamente en una mirada sobre 2 publicaciones muy emblemáticas en Francia, que eran Metal Grand por un lado y Asuit por el otro lado. Entonces, estas publicaciones han nacido en los años 70, han continuado hasta los 80. Asuit ha sido un poco más tardía, pero ha tenido un ocaso. Ambas ya no existen en realidad. Uno encuentra eso ya en los objetos, en las tiendas de segunda mano, cuando va a París o a alguna ciudad grande, gente que vende sus colecciones. Entonces, ahí puede uno acceder a ese tipo de material. Entonces, esto es lo que quiero compartir con ustedes para que tengan una idea. Yo conseguí algunos de estos en Montreal. Entonces, era cada mes presentar de a poco diferentes historias, como una, quizás han heredado a muchos de sus tíos grandes, qué sé yo, artículos donde se van cortando historias, y en este caso la característica de la BD es que son secuencias, se pueden llamar hasta ciclos de una historia.
se cierra un ciclo, se abre otro ciclo, ya depende también podríamos decir, el buen entendimiento, tanto entre el guionista como el dibujante. Entonces son dos mundos a veces que se encuentran y a veces es un único mundo, que la misma persona hace las dos cosas, que es por ejemplo lo que sucede con el caso de Pelean. Pelean, él hace los dos roles, pero hay asociaciones muy fructíferas que han dado grandes e interesantes obras en lo que es el mundo de la historia. Entonces con este preámbulo vamos a continuar. Sobre lo que es el dibujo. Entonces aquí muy rápidamente conocemos todos el dibujo es creo una de las primeras expresiones que nos acerca desde pequeños, las primeras habilidades ¿no? motrices es manejar el lápiz, ver los colores, no salirse de los redondos, cuadrados, triángulos que le da la maestra a uno en el preescolar para que justamente no tenga idea de la parte espacial. Entonces esta es simplemente una presentación muy breve de lo que es ese espacio, ¿no? Cuáles son los elementos que podemos utilizar, hay marcadores, crayones, lápices de colores, carboncillo, etcétera. También el trazo, cómo va cambiando, ¿no? Hay diferentes maneras de presentar eso que luego el ojo humano va a apreciar. Están las rayas, rayas aleatorias, rayas cruzadas, como al principio cosas que parecen un poco así, un poco embrolladas, van a ir ganando cuerpo, forma, y eso también hace parte del arte. Y aquí lo que mencionaba Esteban, ¿no? Los cómics se han denominado ahora el noveno arte. Tenemos de manera clásica las 7 artes que nos ha dejado el mundo griego, el séptimo arte que nos conocemos, que es el cine, el octavo es la fotografía y el noveno viene a ser este espacio. Entonces, eso es como se ha ido desarrollando también la parte en la que el ser humano va aplicando su creatividad. Entonces, ya entrando más en materia, ¿qué es el noveno arte? ¿Y cómo ha empezado este mundo en particular? Entonces, el primer trazo que ha dejado la historia es justamente la historia del señor Jabot, que es obra del escritor suizo Rodolphe Topper, y es la primera vez en la que se ven dibujos, no exactamente con globos, pero sí palabras, pequeños diálogos, hay anexos, y se considera el inicio de lo que luego se va consolidando de una manera mucho más armada. Entonces, tenemos esto, que es de Yellow Kid, vio la luz a fines del siglo XIX y muy lentamente va avanzando todo hasta que llegamos más hacia los años, prácticamente los años 50. Y ahí se da un boom creativo, incluso quizás ustedes han escuchado con el mundo literario, estas revistas que aceptaban como cuentos de Lovecraft, el que ganaba la vida vendiendo cuentos ahí, que es publicaciones quizás muy de consumo rápido, eran baratas, se imprimían de manera muy sencilla, pero había un consumo muy, muy importante. Entonces eso también ha ido ayudando a desarrollar bases que se han dado tanto en el mundo artístico, en este caso de manera manual, como en la parte de la literatura. Y ahora, algo que a mí me llamó mucho la atención cuando me he ido como asistente de español dentro de Francia y tuve la ocasión de ir a Bélgica, es ese gran interés justamente por el noveno arte, que yo comparo un poco con lo que vivimos. Por lo menos, como decimos, desde mi punto muy personal, yo he leído Condorito, creo que quizás en alguna medida, algunos de nosotros hemos copiado eso, Patorusos y quizás hemos heredado de generaciones mayores, y algunos otros quizás personajes que llegaban cuando la editorial Navarrete, una editorial muy importante que se alcanzó en México y luego también tenía una sucursal en Perú. Entonces, de ahí tenemos ciertas pistas que nos han llegado un poquito a aproximarnos a ese mundo, pero yo comparaba con la fuerza que tiene tanto en Francia como en Bélgica. Entonces, son realmente imaginarios mundos muy bien armados, como les digo, la creatividad está a la par, y uno se dice cómo se ha ido consolidando eso. Cuando uno está en Bélgica, está con Bruselas, se puede encontrar con una estatua de Gaston Lagaffe, te encuentras con murales de los pitufos, o sea, todas esas cosas están muy presentes ahí en el imaginario. Después de lo que está faltando mucho. Esto quiero compartir con ustedes. ¿Cuál es el espacio quizás más emblemático de lo que hace el noveno arte? Es el Festival Internacional de la Banda de Cine que se desarrolla en la ciudad de Angulema. Ahora hago la aclaración, este año en particular ha sucedido un evento muy conflictivo que ha hecho que lamentablemente no tenga lugar la versión, justamente la de este año. Después, desde 1974, cada enero siempre se ha desarrollado durante 4 días. Entonces, es también una pista muy importante de cómo podríamos rearmar nuestros espacios, sitios que quizás vemos como muy pequeños, quizás muy modestos,
pero que tienen alguna potencialidad. Y ahí entramos con lo que es el campo de la cultura, la economía naranja también, de cierta manera. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Para empezar, la primera encabezada, 1 de 4 libros vendidos en Francia es un cómic. Entonces, imagínense la cantidad de público que sigue las historias, que tiene sus guionistas, tiene sus dibujantes, tiene esos mundos imaginarios preferidos, porque hay realmente de todo. Desde lo más radical, erótico, extremo, muy heavy metal, metal hurlán era así, realmente muy, muy fuerte, porque para la época uno a veces tiene la idea de historieta igual a mundo infantil y no, hay una galaxia de distancia. Entonces, esas 2 publicaciones que les he mencionado han roto realmente el esquema de una manera muy marcada. Y Asuif más bien ha seguido una línea más bien literaria, que es el caso, por ejemplo, de las extraordinarias aventuras de Francia. Entonces hay otros guionistas, otros creadores que tienen, como cualquier ser humano, una cierta tendencia también a desarrollar. Y aquí les presento muy rápidamente qué es lo que pasó. En los 70, en muchos lugares en Francia, hubo transformaciones económicas muy importantes. Espacios económicos que se han cerrado, que han entrado en declive, y entraba también la situación de la parte especialmente de la alcaldía, pensar qué hacer, cómo reactivar estos sitios, qué alternativas quedaban. Y en el caso particular de Angulema, que tenía así muchas empresas y fábricas que se fueron lamentablemente cerrando, lo que se hizo fue una reconversión muy importante. Hubo una primera exposición que tuvo una muy buena acogida, y a raíz de esa primera iniciativa se consolidó a partir de estas 3 personas que eran parte del equipo del ayuntamiento de organizar este festival. Entonces, con decirles que el primer afiche que se hizo ahí para el 74 vino de la mano de Hugo Pratt. Hugo Pratt es un personaje emblemático porque él ha creado a Puerto Maltese. Quienes no lo conocen muy brevemente, es un personaje que tiene muchos tomos, muchas aventuras. Es un hombre que es entre espía, es muy audaz, muy valiente, se desenvuelve en diferentes lugares en el globo terráqueo. Entonces es una manera también muy animada de viajar. Y este señor ha quedado como un referente muy fuerte en lo que es el imaginario de la historieta. Y como les digo, él ha hecho el dibujo de la primera ficha. Entonces, eso es lo que ha ido pasando con el tiempo. Angulema no es muy grande, tiene alrededor de 40.000 habitantes, imagínense, pero en los días del festival pueden llegar hasta 15.000 personas. Entonces, realmente es el lugar para ir a comprar, aprovechar las charlas, tener firma de los dibujantes. Realmente es como cuando uno va, no sé, cuando quiere estar con una estrella favorita del mundo de la música, estar a su lado, y ahí es estar al lado de él que ha creado ese mundo que tanto me encanta, o esos mundos que son tan diferentes. Entonces, eso es lo que ha pasado, pero lamentablemente, como les digo, el año pasado ya a fin de año se generó una situación de mucha tensión, porque es en realidad una entidad privada que ahora maneja las gestiones de la puesta en marcha del festival. Entonces han habido estas situaciones de cómo hacemos, qué va a pasar, y al final los historietistas determinaron que no iban a asistir. Por esa razón, lamentablemente, la versión de este año se anuló. Confío en que el próximo año, ojalá con todos estos meses que están al medio, pues haya un encuentro más familiar entre estas partes para que pueda salir adelante. Y en este mismo espacio, miren, está el Museo del Cómic. Entonces, es un sitio permanente donde cada cierto tiempo se van renovando las exposiciones, y el hecho de que alguien que empiece a ser diseñador, dibujante, guionista, que vea su obra ahí, es llegar a la cima. Es como ganar un César en el mundo cinematográfico francés, es realmente el corolario de un trabajo, perdón, de una vida. En el caso del festival se entregan 14 premios. Entonces, por ejemplo, está el premio, el Gran Premio, que es justamente el reconocimiento a una vida, ¿no? Alguien que ha desarrollado muchas historias, que tiene un bagaje realmente muy impresionante. Entonces, incluso para él se va a focalizar más la presentación con el material que tiene a la venta, la firma de autógrafos y todo lo que puede. Entonces, como se imaginarán, vean una localidad, ¿no? Una ciudad pequeña, en realidad se ve desbordada de gente, y cómo todo eso genera, estamos hablando, ¿no? Turismo, el tren, alojamiento, comidas y comprar. Porque allá, quizás nosotros por la situación económica que vivimos, vemos la fotocopia como un recurso, ¿no? Desde la U nos dicen, estudiantes, en la fotocopiadora de Pepito están tales textos, no sé qué. En cambio, ya eso no sucede. Eso pasará quizás en la escuela, en trabajos muy concretos, pero que digas que vas a fotocopiar un libro es como que te miren así, ¿pero por qué? Todo el mundo va a comprar el libro original, siempre. Hay
una tasa determinada por el Ministerio de Cultura, por eso ninguna editorial se sale, se desmarca de lo que es el rango de costo de los precios. Las novelas, los cuentos, las historietas, todo ese material está, y justo incluso detrás, en el dorso de la obra, está marcado el precio. Entonces, no hay donde perder. Y la gente está totalmente habituada a definitivamente comprar libros. Entonces, eso es lo que pasa en lo que se refiere a lo que es el Festival de Angoulême. Estas son dos fotitos de la exposición en la que yo participé. Entonces ahí está, ese era el panel de inicio. Y como ven, miren, tenían los recursos, consiguieron todos los ejemplares pasados e incluso algunos que eran solamente como los bocetos. Este espacio tiene un fuerte apoyo económico porque también aclaro, quienes han estado en Francia quizás se acuerden del supermercado Leclerc. Este espacio se podría decir que es la cuna de la iniciativa comercial de la familia Leclerc en Landerneau, porque en este sitio, que era un espacio cultural, una sala de exposiciones, en los años, fines de los años 50, principios de los 60, fue el primer supermercado como tal, y empezó en esta zona de la capital. Entonces, ahora, claro está, no cumple nada de eso, se lo ha rehabilitado totalmente, porque también es un edificio antiguo, y de esa manera se ha convertido en esta sala de exposiciones tan famosa. Entonces, como les comentaba, cuando yo fui a una de las exposiciones pasadas de la de Miró, por ejemplo, entonces tiene una gran dinámica en cuanto a los recursos que pueden poner a disposición del público para que la gente se acerque. Entonces, hablamos también de exposiciones que van a estar montadas en más o menos unos 5 meses. Está la exposición de invierno y también la exposición de verano. Esta exposición era justamente de invierno. Ahora bien, como mencionaba Esteban, voy a conversar con ustedes brevemente de 3 mundos, en realidad, que hacían parte de esta exposición. Es un punto de vista muy personal. El primer hombre al que voy a presentar es Jacques Tardy. Él ha nacido el año 46 en Valence y él es dibujante y autor. Él es muy conocido justamente por este personaje que les decía, que es Adèle Blanc-Sec. Entonces, al final son 10 tomos, no los ha hecho uno cada año, en realidad ha empezado a mediados de los años 70 y el último volumen ha salido el año 2012 en realidad. Entonces tiene, porque entre medio las personas, y es normal, van a irse con otros proyectos, encuentran a otros socios, digámoslo así, en el mundo de la creación. Entonces, bueno, me sale este proyecto, sigo este otro proyecto, continúan, guardan, terminan un ciclo, pueden armar otro ciclo, entonces es algo muy, muy variado. Él ha ganado, por ejemplo, el 85, como les decía, el Gran Premio en Angoulême. Entonces, en ese momento ya se le consideraba un referente muy importante en lo que hace al mundo de la historieta. Y este premio también es muy famoso. Él era un dibujante estadounidense y eso nos muestra también el gran valor que tiene él como creador en este mundo que es tan grande, en realidad, hay que decirlo así. En el caso particular de Adèle Blanc-Sec, ¿qué puedo comentarles? Bueno, Adèle Blanc-Sec está ubicada a inicios del siglo XX, por eso tiene todavía esa moda con los sombreros, las plumas, etc. Ella es una escritora que se las ingenia siempre para meterse en problemas, es una persona muy curiosa, entonces de esa manera siempre tiene unas aventuras muy peculiares. A quienes estén interesados, en la mediateca se tiene gran parte de los ejemplares, me han prestado estos. Entonces, como ven, ella está siempre metida en situaciones así, insólitas. Yo diría casi como un expediente X, pero de principios del siglo XX. Son personajes súper peculiares que ya rondan casi el mundo de la brujería, seres fantásticos, situaciones totalmente insólitas. Y otra cosa llamativa es eso, ¿no? El personaje central es una mujer, una época en que se supone que una casi ni siquiera podía aprender a manejar el auto, que estaban empezando a aparecer esos elementos de la tecnología, pues ella se lanza, tiene amigos que son científicos, gente que también puede estar en la policía, tiene también sus antagonistas evidentemente, y va así desarrollando sus aventuras. Miren, es un ser ahí en el río Sena, cosas así súper peculiares. Hay una situación en especial que es también lo que hace la parte creativa. Ella, por ejemplo, por el espacio, el tiempo, perdón, en el que está ella ubicada como personaje, tendría que haber vivido la Primera Guerra Mundial, pero también lo que hizo es ponerla a dormir. Entonces, eso es lo que sucede durante los 4 años de la Primera Guerra Mundial. Hay una situación que hace que ella quede como dormida, está como en sopor, y va a pasar así toda la Primera Guerra Mundial.
Es una manera también bastante interesante, digamos, de no matar al personaje y darle continuidad, de una situación que va a sonar lógica dentro del mundo que él está creando. Entonces, eso es lo que sucede y aquí este dibujo representa ese momento porque ella despierta, logra despertar cuando termina la guerra. Y eso es un poquito aquí lo que les muestro. A esta aventura en particular es el personaje que está narrando lo que le pasó. Miren, ella está así como una especie de crioterapia esperando despertar de alguna manera. Y es lo que va a suceder. Eso sucede y cuando eso acontece, tiene un amigo, que está aquí esta representación, que la acompaña y miren cómo ha pasado el tiempo, llega a su mismo departamentito, ella vive en un quinto piso, encuentra su llave donde la escondía siempre y miren toda la cantidad de cartas y todo lo que ha llegado en esos 4 años de ausencia le está esperando. Entonces ella se sienta y comienza a revisar todo ese material para ponerse a día de lo que ha acontecido en ese tiempo en el que ella se ha visto lejos de ese mundo caótico de lo que fue ese primer gran conflicto armado. Entonces, han sido, como les decía, 10 volúmenes y quienes están quizás suscritos pueden darse una vueltita, más bien aprovechar, conocer las aventuras de ella en ese sentido, y es el personaje más representativo de todos los mundos que ha creado Tapi. En ese sentido, por ejemplo, este tipo de publicación, como así, como les decía, lo que hacía era eso, diferentes, como vemos aquí, diferentes guionistas iban publicando sus historias, así en 5 hojas, 6 hojas, que luego iban a ver la vida en formato, digamos así, formal, tapa dura, ya con las historias debidamente separadas. Entonces, en este caso, la idea de esta publicación en particular era decir eso, ¿no? Continuará, sí. Entonces, las historias van a tener un enlace perpetuo, concreto. Entonces, eso también permite encontrar, por ejemplo, aquí hay un personaje que a mí me gustaba mucho, es un loquito, pero es de un bebé. Este es como Canardo. Entonces, es un mundo animal en realidad. Todos son, hay conejos, osos, zorros, etc. Y él es un detective. Es un pato, pero es detective. Entonces, todas las pasiones humanas se ven así, porque uno pensaría como animalitos, normalmente asociamos Disney, qué sé yo, y no, no. El alma humana adulta está aquí, en todas sus facetas. Milo Manara después es otro dibujante también muy, que generó también mucha polémica en su momento, y aquí pueden apreciar, hay de todo. Entonces, son saltos en el tiempo, son historias más bien históricas, historias fantásticas, hay de todo al final para todos. Luego entramos a esta publicación. Bueno, a partir de ellos, voy a presentar ahora a los 2 hombres que dieron vida a lo que sería el Rompenieves. No sé si quizás alguien ha visto la película, porque se ha hecho una película en base a este material. ¿Alguien quizás? ¿No? ¿Nada? ¿Cero? Ya, entonces es una buena oportunidad para quizás acercarse a eso. Ellos han creado este mundo, un mundo post-apocalíptico. Entonces, por un lado está Jean-Marc Rochette. Vean, no necesariamente uno nace con los crayones en la mano. Él era en realidad un guía de alta montaña. Tuvo un accidente terrible que puso al final en la balanza seguir con eso o cambiar de área para trabajar. Y él al final se decantó más bien para ser dibujante. Entonces, a partir de eso, ha compuesto justamente esto, de Banda Senesh, con Jacques Lob. Y cuando Jacques Lob falleció, porque era mucho mayor que él, ha habido otra persona que ha tomado el relevo para que la historia continúe. Entonces, como ven, no necesariamente que alguien fallezca, pues significa el final de la historia, pero a veces sí puede suceder. Entonces, como ven, ha creado otros mundos también y tuvo paréntesis, se fue a Alemania unos años y luego regresó, por ejemplo, para continuar con lo que es la saga de esta peculiar historia. Él todavía está vivo, el que ya nos ha dejado es justamente él. Él, por ejemplo, al final, en su inicio pensaba ser dibujante, pero luego alguien le sugirió, que a veces pasa en nuestra vida, una alma buena que ve el potencial en nosotros, le dijo que por qué más bien no pensaba en los guiones, en armar los diálogos, la puesta en marcha de la historia. Y lo hizo. Y a partir de eso acompañó al señor Rochette para poner, por ejemplo, juntos, dar vida a esto, que así se dice en inglés. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este mundo en particular? Es un tren, 1001 vagones, que tienen un viaje perpetuo alrededor de la Tierra. Todo afuera es así, blanco, muerto, hostil. Nieve continua, sí. Y dentro, en ese vagón, están los últimos supervivientes de de la raza humana.
y se hace el giro perpetuo, y ahí dentro del vagón lo que se ve son también las diferencias humanas que están presentes desde la noche de los tiempos. Igual, en los primeros vagones está la clase alta, que tiene comida de verdad, tiene agua caliente, es casi como la vida que nosotros tenemos ahora aquí en el mundo exterior. Luego está el grupo del medio, que son, digamos así, un poco como la clase media, no son con tantas comodidades, pero tampoco está son clochards, como se dice en francés, digamos, ¿no? Personas que están en situación casi de calle, no. Y al final, en los últimos vagones, están las personas que realmente están abandonadas de todo, que realmente de puro milagro siguen viviendo ahí, hacinados, con servicios prácticamente al límite, comida que ya es casi fabricada, súper artificial. Entonces, todo eso nos sigue acompañando de cierta manera en esta historia. Entonces, aquí, por ejemplo, como ven en este número, que es el 58, es la tapa, aunque ya es la segunda entrega. La primera entrega está en otro, pero aquí ya está presente. Y aquí les voy a mostrar a dónde está. Aquí. Entonces aquí tenemos, esta es la primera plancha, y ahí está el tren, ¿no? Y ahí dice, recorriendo la blanca inmensidad en este invierno eterno y glacial, de una punta a la otra de la tierra, rueda sin jamás parar este tren, ¿no? Y aquí dice, tiene 1001 vagones. Y aquí un poquito vemos quiénes están. También hay policía, hay soldados, que son los que van a marcar qué es lo que pasa en esos tres espacios, para que nunca se mezclen. Los de atrás jamás pasan hacia adelante. Entonces, en esta película se retoma, es una versión un tanto libre, pero retoma las partes esenciales de lo que alberga también esta publicación. Entonces, lo que nosotros tenemos ahí son temas, ¿no? Que creo hoy como ayer, la situación climática, a dónde estamos yendo, por qué lo estamos haciendo, podemos hacer algo, muchas cuestionantes pueden surgir con esto, y también eso, cómo es el alma humana. Hay compasión, se busca democracia, hay libertad, quién dirige, qué es lo que podemos hacer al final y por qué, ¿no? Entonces, son también puntos que nos pueden interpelar sobre eso, sobre qué es ser un ser humano, la convivencia que tenemos y hasta qué punto también como grupo podríamos continuar. Entonces, miren, aquí está ya la segunda, lo que continúa la historia, ¿no? Entonces, es así, en negro y blanco. Entonces, también creo eso también da un contraste sobre lo que es eso, ¿no? Transmite, pienso yo, eso, tristeza, opresión, cómo se va armando ese escenario, finalmente. Entonces, si pueden ver la película, como les digo, es bastante interesante también para poder ver esas partes, esos aspectos. Aquí lo que les quiero mostrar es esto, aquí está. Entonces, siempre como aquí dice capítulo 1, el gueto que rueda, porque es prácticamente como un gueto. Y aquí abajo dice, un brusco cambio climático ha empujado a los últimos sobrevivientes rescatados de una población diseminada por el frío a huir a bordo de este tren sin fin, hacia puntos más clementes, más lejanos hacia el sur. Idealmente ese es el objetivo, pero la nieve y el precedente siempre acompaña al convoy. Hoy, después de muchos años, el Transferneige, que sería el rompenieves, perdón, sigue avanzando. Sus ocupantes se han convertido en personas de un viaje eterno, ¿no? Entonces, lo que también nos deja un poco con la idea de qué es lo que puede suceder, va a haber un buen final, un final mediano, terrible. Y aquí les quiero mostrar esto. Estas escenas son justamente de la cola del tren, cómo están estos personajes, cómo viven, y creo que en estas pocas escenas nos damos cuenta de lo que les mencionaba, ¿no? El hacinamiento, la precariedad, todos están mezclados, hombres y mujeres, y aquí por en particular cuenta esto. Este personaje habla con este hombre, y ahí hablan de un cumpleaños, y le dice, esto me hace recordar lo que pasó en esa época, cuando intentamos hacer la vida un poco más soportable. Había, como ven en el escenario terrible, y había este señor, todos lo apreciaban mucho, era un señor mayor, muy buena gente, y se acercaba a su cumpleaños, y quieren darle un obsequio. En esas condiciones hay que ser creativo. ¿Qué es lo que uno podría ofrecer como un presente a alguien? Entonces le dicen que le quieren dar algo y le preguntan qué le daría gusto recibir como un obsequio. Y él piensa
Y lo que dice es, pide que le dejen una hora solo, porque como se darán cuenta, hay intimidad, privacidad, cero. Entonces, él pide eso, ese es su deseo. Y lo que sea, todo el resto pues, se va a comprimir más allá en otro espacio y pasa la hora. Y cuando regresan, esta es la escena que van a encontrar. ¿Comprenden? Entonces, creo yo es también la habilidad, ¿no?, del dibujante, del guionista, que es lo que se puede presentar, cómo lo expones y cómo eso va a apelar también a tus sentimientos, ¿no? Entonces, creo que, como les digo, esa es una BD que a mí me llama mucho la atención y que nos deja con esas reflexiones. Y ahora pasamos a este personaje, que es Patrice Pellerin. Patrice Pellerin, yo lo he visto, él fue justamente al fondo para hacer esta charla, porque además tenía yo interés en presentar esto, porque él es de Brest. Entonces, este centro de exposiciones está, como les decía, a 10 minutos de Brest, está en la región, y en esta zona están muy apegados a revalorizar sus raíces, el mismo idioma que tienen allá, etcétera. Entonces, es una manera también de revalorizar lo que ha dejado también la historia de Francia en esta parte del territorio. Entonces, él, como pueden ver, en realidad ha estudiado lenguas clásicas, pero ha pasado luego a lo que es la animación en la Escuela de Artes Aplicadas en Rennes. Y de esa manera, él ha comenzado también a hacer su propio camino. Él empezó con esta serie, que es Barbarroja, pero Le Pervier, que así se llama su personaje, el gavilán, le ha permitido desarrollar una faceta muy, muy depurada, porque como ven, es su nombre el que está solo en la tapa. Es decir, él es el guionista y él es el dibujante. Él se bate con los dos roles directamente. Y ha puesto muchísimo cuidado en la recaptura histórica de los escenarios, la ropa, los detalles, los personajes, y le ha ido muy bien. Esta historieta en particular ha recibido muchos elogios, y este es el ejemplar que yo logré comprarme, porque, bueno, el del primer ciclo costaba en ese momento 55 euros, que estaba fuera de mi presupuesto, pero por lo menos logré comprar este. Entonces, aquí cuando se desarrolla, el primer ciclo son del tomo 1 al 6 y el segundo ciclo es del 7 al 11. Entonces, como les contaba, son historias que se van desarrollando, pueden tener una conclusión, y en este caso en particular, incluso aquí pueden ver, ha habido ciertas animaciones relacionadas con el personaje principal, que es Jean de Carnot. Él es un pirata en realidad, que ha tenido un accidente, por eso pueden fijarse un poquito en su rostro, tiene como un tajo aquí sobre el ojo, y es una persona que ha jugado, bueno, es astuto también, bien sus cartas, es la época del reinado de Luis XV, entonces es la expansión también del imperio francés para buscar otros territorios, y ahí el espacio que está en disputa es, por ejemplo, la zona del Quebec con los ingleses. Entonces, ahí se ve, el puerto de Brest es muy importante en Francia, y por ejemplo, en el caso del ciclo 1, que es el que yo he seguido un poquito más de cerca, es la historia de ella es una joven cuyo abuelo encontró unos objetos arqueológicos prácticamente hacia Yucatán, en esa zona. Por eso parte de la historia también tiene que ver con el mundo tropical en América Central. Y va desarrollando la búsqueda de encontrar justamente una de estas piezas, que es la clave de todo el misterio. El misterio suele ser el detonante para que se vaya desarrollando la historia. Hay algo, la desaparición de alguien, de un objeto, un tesoro escondido, alguna circunstancia así. Por eso también un poquito la parte de ser detective, creo que es también algo que le apasiona a la gente que puede leer. Eso por una parte. Y en ese sentido lo que les podría comentar también es que ¿qué se llama? El creador, él mismo lo reconoció. Una época tuvo que dejar totalmente la historia porque no estaba muy mal a nivel personal, a nivel anímico, estaba divorciándose, tenía muchos conflictos personales y sus proyectos los tuvo que abandonar. Pero en un momento dado ha regresado, y como les digo, cada uno ve plasmado todo tipo de grafismo en realidad. Es, creo, cuestión de un poquito buscar, encontrar quizás lo que te apasiona, lo que te llama más la atención y sumergirte en ese mundo, porque hay realmente de todo. No sé si quizás alguno de ustedes ha visto, ¿verdad? Hay algunos ejemplares en la biblioteca,
Ha sido uno de mis primeros contactos con la historieta cuando estaba aprendiendo francés, porque es este pequeño con esta mecha aquí, y él, por ejemplo, es alguien que está en escolar, en primaria, pero su punto de vista, sus metidas de pata, no tienen nada que ver casi, o sea, tiene un poco la inocencia de la infancia, pero a ver también la picardía de querer descubrir el mundo de los adultos. Las chicas, por qué los chicos ya no juegan, están con una chica agarrados de la mano y eso, según ellos, no lleva a ninguna parte, no está perdiendo. ¿Por qué hace eso? Después la relación con sus padres, llega su hermanita, que es donde esta historieta en particular, y eso le cuestiona mucho por qué en lugar de llegarle un hermano le llega una niña y cómo eso va a cambiar su mundo a algo rosado. Entonces, muchas cosas de los clichés y demás se van viendo pues, a través de este personaje. Y el que lo ha hecho es justamente Seth, y ha creado, se ve también sus andanzas en la escuela, cómo se lleva con la maestra, cómo son sus compañeros, las crisis con el librero, al que le quieren sacar algunas revistas que son en realidad tipo Playboy, evidentemente prohibidas para menores de edad, pero ellos quieren de alguna manera mandar a alguien más grande que se los compre o que haga algo para poder acceder a eso. Entonces, como ven, también es una manera divertida, lúdica, de acercarnos a todas esas cosas que hacen parte del crecimiento de un ser humano. Muchas veces es así. Y un detalle importante, lo que comentaba al inicio, el mundo de la historieta en los inicios, es decir, hablamos de los años 40 por ahí, se veía mucho, como les digo, y en parte también es cierto, para el público infantil, ¿no? Era para los niños, algo distractivo y tal, pero esa idea también va cambiando, separando lo que es el mundo infantil de lo que es el mundo adulto. ¿Por qué? Porque se van dando dos espacios en concreto, que los niños tengan su propio espacio, su propio cuarto, que ya es algo importante, porque hace muchísimas décadas, pues las familias normalmente compartían el mismo ambiente, o era también la precariedad, la situación económica tal que no permitía que haya un espacio separado. Y el segundo es la existencia de una caja de juguetes, objetos en particular destinados a los más pequeños de la casa. Entonces ahí comienza a abrirse ese nicho para llegar a ese público infantil, por una parte. Pero luego, como ven, han habido también estos creadores que han visto, y también las editoriales, porque todos vamos de la mano, de ver la pertinencia de acompañar en la transición de la adolescencia para guardar ese público fiel, porque hay gente que hoy en día tiene, todos vamos a envejecer al final, tiene por decir 60, 65, pero tiene sus asterix de los años 60 y tal, sin pena, y va a buscar, va a ir a los negocios de la Bojocan, que son las ventas de segunda mano, gente que ha fallecido, que ponen a la venta todo, y ahí uno encuentra joyas, aunque tenga repetido, no importa, pero encuentran cosas que les gusta muchas veces así, del mundo de vista. O hay gente que yo sigo, más por curiosidad, un grupo que existe así, que es solamente de DD, y ahí cuentan, encontró tal cosa, que en tal pueblo había una venta y no sé qué, y ahí, historias, personas que yo ni conozco, pero ahí uno ve lo imponente, lo amplio que es ese abanico creativo y cómo ha cruzado generaciones. Entonces, yo les invito, como les digo, en la mediateca tiene varios ejemplares de ese estilo. Quizás algo bien infantil, realmente para niños, es más lo que Bull, que es un niño con su perro y toda la dinámica de su casa, sus vecinos, etcétera. Pero después hay este sutil mundo en que es un poco jugar entre el mundo infantil y también la picardía ya de las cosas adultas. Y como han apreciado, como ven, hay de todo. Hay más histórico, hay ciencia ficción, hay más del mundo del rock también. Y se ve, por ejemplo, si tienen ocasión de ver en internet, yo no tengo porque no es tanto mi estilo, Metal Ojalá, sus tapas son realmente así súper locas, porque son seres con dientes, o sea, parecen sacados de alguna novela de Asimov, una cosa así, es realmente muy sorprendente. Entonces, la primera etapa realmente era, porque es como un ser que está posado en una roca, y está así, un poco a lo David Bowie, un poco así, muy ecléctico, muy loco. Y adentro las historias son un poco al estilo de Conan el Bárbaro, se puede ver un poco de esa tendencia, y la manera de dibujar también es muy diferente, ¿no? Tinta china y son planchas realmente muy impresionantes con el detalle que se le ha puesto para poder dar vida a estas obras. Creo que un poquito sería eso lo que podría compartir con ustedes. No sé, quizás tengo más tiempo, menos tiempo para comentar un poco de este peculiar mundo. Y aquí, como les aprovecho de mostrarles, entonces como ven, hay de todo. En realidad creo que el papel, la tinta, el lápiz, el marcador es el límite, en realidad. Solamente es eso. Después cada dibujante,
cada creador ha encontrado su mundo o sus mundos, porque como les digo, no es solamente encasillar con un personaje o una cierta serie, y también hay cosas en colores, ¿no? Entonces hay incluso mundos mezclados, se ve realmente de todo. Y ahí también hay incluso temáticas que hasta nos pueden parecer chocantes, pero existen. No recuerdo el título, hay una historieta que seguí un poco, pero en algunos puntos ya me pareció un poco fuerte, donde hablaban sobre el incesto. Entonces, cosas que nos parecen así, wow, ¿qué es eso? Pero, claro, no está en esta estantería, va a estar en la estantería más alta, pero está ahí, y el público sabe a qué atenerse y qué es el tipo de material que quiere también conocer. Como les decía, Mino Manara es un dibujante muy contracorriente, él realmente sí, lo ha hecho así. Y bueno, hace cuántos años, hará prácticamente 20 años, vino Jacques de Gustave, vino a Bolivia, estuvo una semana, quizás un poquito, estuvo aquí en La Paz, tenía que ir a Cochabamba, lamentablemente no llegó, y lo llevaron a la Chiquitanía. Y de ese viaje hizo un pequeño libro, porque este es su estilo, este es su trazo. Hizo dibujos de lo que le impresionó. Cosas que quizás para nosotros podrían ser un poco banales, pero para él no. Nunca había un dibujo sobre la lata del alcohol caimán, una plancha de eso. Después en las misiones de ciertas fachadas de algunas iglesias, lo que había visto también en el altiplano. Por ejemplo, la tapa misma, no sé si acá tendrán un ejemplar, yo tengo uno en Cochabamba, es una estación de servicio en el altiplano, se ve el Illimani y una cholita. Entonces esas facetas que uno puede encontrar tan atípicas, tan insólitas, pero estamos hablando, claro, de alguien que viene de visita. Todo eso es un mundo tan diferente, tan lleno de colores, que ¿por qué no? Pues claro está, vale la pena tratarlo, plasmarlo. Entonces, esto es lo que uno puede encontrar, como ven, hay de todo. Entonces, por eso hay escenas así de desnudos y demás, o como les digo, ese es el mundo de la Biblia. Entonces ya uno puede encontrar sus espacios favoritos, el trazo que les gusta, porque a veces hay quizás temáticas un poco chocantes, otras no tanto. Por ejemplo, esto pasa en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Miren, es así. Entonces es el negro y el blanco, pero cómo va a jugar un poco con esa especie de sombras y los trazos que están encima de lo que para nosotros debería permanecer claro, pero así va armando también esta presentación. Esto, por ejemplo, es, a ver, ¿dónde está? Esto es de Oclear Benjat, así se llama. Entonces, como ven, esta publicación, por ejemplo, ha permitido dar visibilidad, así de manera periódica, la gente iba siguiendo una especie de, no sé, un poco a lo corintellado, qué sé yo, de seguir las aventuras, y pues bueno, cuando ya salía la publicación de manera formal, hacer la compra respectiva aquí, tener esto en el estado. Entonces, de esa manera, así se han hecho colecciones muy grandes, muy buenas, depende, claro está, como les decía, ya el gusto de cada uno. Aquí está el que les contaba este pato. Como ven, por eso aquí ya se dice todo. Entonces uno tiene quizás quitando esto la idea, no, ay, es un animalito, es un pato, pero es un pato que fuma, que bebe, que tiene sus aventuras amorosas, está en medio de unos asesinatos así, wow, súper insólitos, un poco a lo Agatha Christie, es también lo que me llamó la atención, pero también ha creado también su propio imaginario. Es un poco así. Entonces, eso a mí me llamó la atención, por eso quería compartir esto con ustedes, porque yo percibía, o por lo menos desde mi punto de vista, que este es un espacio creativo muy poco desarrollado. En el último tiempo sí ha habido, ¿no? Aquí en La Paz, por Piñetas con Altura, se ha tratado de consolidar como un espacio creativo importante. Bueno, también, ¿no? Suceden a veces, hay horas de subida, horas de bajada, los apoyos son muy importantes, no siempre se consigue auspicios. Entonces, en este caso, por ejemplo, en Angulema, como les he contado, es por ejemplo la alcaldía la que se involucra. Entonces, aunque cambien de alcalde, están separados nuevamente los fondos, o todos los primeros años ha sido así. Ahora ya ha intervenido ya una entidad privada, ha cambiado un poco la dinámica, pero el interés que tiene el público realmente es impresionante. Como les digo, no es mucho, son solo 4 días, pero pueden llevar casi 20.000 personas a ocupar la ciudad. No quiero decir que con eso se queden los 4 días, ¿no? Pero con que ya haya semejante cantidad de gente, solamente ya un día, con que haya 10.000 u 8.000, pues wow, ¿no? Ya eso es muy sorprendente, muy impresionante. En el caso de Aswif, lamentablemente, pues también llegó al final. Aquí les comparto, en el sitio donde yo trabajé,
parte de la escenografía era en la parte alta, hicieron esta impresión de todas las tapas. Bueno, aquí está Canardo, aquí está Azul, y todos los otros títulos que también se presentaron. Bueno, esta es otra historia de Tardí. Tardí también se ha decantado mucho sobre el mundo de la Primera Guerra Mundial en particular. Tiene de hecho un álbum que está basado en los recuerdos de su padre, de otra guerra, que es en este caso de la Segunda, y es igual así como ven, un brazo negro, oscuro, sombrío, sobre lo que ha sido el hecho de ser combatiente, de estar en las trincheras. No sé si quizás hay alguna pregunta, consultita, anécdota, algo que se quiera compartir. O se han impresionado mucho, se han asustado de los dibujos. ¿Qué ha pasado? Aquí está. C'était la guerre des tranches. Esto es un retrato del que ha hecho Adel Lanzig. Entonces, como ven, es así. Gris, negro, blanco y la vida en las trincheras. Quizás para nosotros, claro, es también un contexto histórico muy distante, pero allá es algo muy fuerte, muy presente todavía. Y pienso yo también, ¿por qué no? Para nosotros a nivel de ver eso también, ¿no? El espíritu humano, así como tiene cosas buenas, también podemos percibir que nosotros debemos reflejarnos, decir hasta qué punto, como diría Mafalda, cuánto ha avanzado el tiempo y cuán poco han cambiado las intenciones. Eso creo que también nos hace pensar mucho, ¿no? A dónde queremos llegar, qué podemos hacer. Y algo más que aprovecho de comentarles es, más allá de presentar de esta manera, como una historieta quizás al inicio, muchas de estas obras también se han consolidado como novelas gráficas, básicamente es eso. Quizás han escuchado hablar de Marjane Satrapi. Ella ha hecho Persépolis, incluso hay una película de eso, estamos todos acá en la Biblioteca de la Alianza. Entonces, por ejemplo, es el caso de una mujer, de una vivencia muy personal, lo que ha sido la vida en Irán, cuando era pequeña, cómo ha caído el régimen, cómo sus padres la han hecho huir a Austria y cómo luego ha tenido que batirse como adolescente, organizar su vida de adulta en un mundo tan diferente y sin sus padres. Con cierto apoyo económico, sí, pero anímicamente sola, porque ella se tenía que quedar junto con la mejor amiga de su mamá, que luego que la tiene un mes, la señora, y luego, buena suerte, que la pues te acompañe, y la deja abandonada prácticamente. Ella era jovencita y se tiene que organizar así. Entonces ella plasma esa vivencia, es biográfico, autobiográfico, y ahí es un trazo oscuro. Se ve a las mujeres con la ropa tradicional, es solamente negro y blanco, ¿no? Entonces, a veces pensamos quizás no, tiene que ser algo muy colorido, muy llamativo, pero como les comento, eso es algo muy también de acuerdo a la historia, lo que se quiere narrar y los sentimientos también que se quieren transmitir, ¿no? Entonces ahí juega todo eso, a favor o en contra, y como verán, nadie ha nacido con una super historia por delante, se ha empezado de cero, quizás con hacer cierta cosa, luego se ha cambiado de vía, pero al final la gente que ama, que está apasionada por lo que presenta, pues lo logra. Y quizás aquí aprovecho de mostrarles, creo que es el personaje francés en la historia más conocido, que está aquí. Entonces, este es en español, está prácticamente toda la colección abajo en francés. Entonces, es una manera también muy entretenida para quienes quizás están aprendiendo, quieren aprender, de lanzarse. En mi caso, yo he hecho eso. He terminado mis clases en la Alianza, no había club de conversación, no había nada más, y la mediateca ha sido mi tabla de salvación para continuar practicando. Entonces, cosas sencillas, no me lanzaba a leer Madame Bovary, de otro caso, no. He buscado, en esa época había todavía Paris, me acuerdo. Quizás suene un poco banal, pero la idea era practicar con pistas de gente que uno más o menos conoce. Estaba en la historieta, una profesora me mostró a Tita, por otro lado sabía de Asterix, he leído Asterix, y así, para no perder vocabulario, palabras, lo que al final me ha tomado tiempo, energía, dinero aprender, porque esa es la trampa también con los idiomas. Uno va olvidando y lamentablemente pues la mente se toma vacaciones y cuando uno quiere retomar se da cuenta de que rayos, ya no me acuerdo gran cosa. Entonces, y es esto, ¿no? Es una mirada no histórica, se toma evidentemente ciertas libertades, pero nos muestra una faceta de lo que hacen estos personajes frente a lo que fue la conquista romana en
en esa lejana época, y cómo estos dos hombres se acompañan, se meten en mil embrollos por ayudar, y cómo también los romanos al final les temen. Entonces, es una manera de reivindicarse. Y en el caso, por ejemplo, de la creación de ellos, por ejemplo, uno de ellos ya ha fallecido en los años 70, pero el otro ha continuado en solitario la aventura, ¿no? Puede darse, como les digo, ya depende de cómo se puede organizar uno también creativamente, porque pienso lo peor es eso, meterte la presión, decirte sí, lo voy a hablar, y que al final sea un cierre quizás poco glorioso, con un recuerdo apagado, en lugar de quizás terminarlo de una manera buena y cerrar el ciclo, porque al final uno es humano, tiene ideas, tiene energías, y hasta donde se llegue, pues se llegará. Nadie tiene su y demás, y más bien para el público dejar un bonito recuerdo de lo que fue esa faceta de creación artística. Entonces, eso sería lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias por la oportunidad.